En este video te compartiré la nueva experiencia de visitar el Parque Xcaret en su reapertura el día 15 de junio. Quédate en este video porque conocerás todas las nuevas medidas, además de una guía actualizada para disfrutar del parque. Yo soy Jesús Milán, te invito a que antes de empezar el video te suscribas, activas la campanita y ahora sí, comencemos. Dice, estamos abiertos, vamos a entrar. La entrada al parque fue muy fácil, pero lo que a mí me sorprendió fue llegar al estacionamiento y encontrar lo siguiente. Quiero que vean que aquí el estacionamiento pues ya va a ser un poco distinto porque estamos teniendo esta separación. Cada auto estamos teniendo un espacio que se encuentra vacío. Esto con la finalidad de pues tener esta sana distancia en este parque de Xcaret. Ahorita vamos a entrar para ver qué show. Y miren amigos, si ustedes vienen en transportación pública, en todos los accesos a transporte público encontraremos estos botes para utilizar gel antibacterial. Llegar al parque después de que varios meses estuvo cerrado fue sorprendente. Algo que nos dijeron es que el uso de cubrebocas dentro del parque es obligatorio. Estamos entrando a uno de los parques más famosos aquí en la Riviera Maya y en todo el Caribe mexicano. Vamos a disfrutar de Xcaret bajo esta nueva experiencia. Algo que siempre yo les recomiendo es este mapita. Ubíquense sobre las rutas que se encuentran. Aquí tenemos las 6 rutas y aquí podemos observar cómo está ubicado y bajo qué circunstancias nos vamos moviendo. De primera entrada ya se empieza a sentir el calorcito con el cubrebocas y con las gafas, pero pues es parte de esta nueva normalidad. Y bueno, pues aquí en el Caribe mexicano sí sofoca un poco el traer el cubrebocas, pero pues son nuevas medidas, amigos. Al llegar a taquilla, lo primero que hacen es checarnos la temperatura para que estemos al 100. Chéquense, pintaron estas cositas para tener la distancia entre el personal. Cuando vayas al parque, recuerda mantener tu distancia con estos círculos con huellitas. La llegada al parque me sorprendió porque sí había gente, y lo que te quiero compartir son la lista de precios actualizadas a junio 15 del 2020. En mi caso, yo las compré en línea, es mi mejor recomendación. Si ustedes no traen cubrebocas, aquí los venden en 60 pesos, pero les recomiendo que se lo traigan, así como yo, miren. Una vez en taquilla te reciben con un poco de gel antibacterial y con esta certificación de prevención y protección sanitaria. Si no traemos cubrebocas, aquí los venden, ¿verdad? Sí, 60 pesos, 59.99. Ok. Cada cubrebocas es del mismo diseño que yo traigo puesto, es única talla. Es lavable. Tiene Ok. un máximo de lavadas de aproximadamente 20. Este es el cubrebocas que aquí en Xcaret venden. Pues yo creo que es un bonito recuerdo ahora con esta nueva normalidad. Se ve bonito, es lavable y acá atrás tiene las especificaciones, características y el correcto uso. Les recuerdo que es necesario dentro del parque traer un cubrebocas. Algo que yo les recomiendo que hagan es que compren en línea y ya vengan aquí con su reservación. Esto para tener el menor contacto posible, el sacar el dinero y todo eso. También les recomiendo traer su pluma si tienen que firmar algo. Pues esto para tener una mejor protección. Ok, mira, nos comentan que si no la traen, pues aquí el chico que nos atiende está a cada ratito, ¿no? Ahora es parte de esto. La gente de Xcaret, la verdad es que sí se preocupa mucho de que no nos preocupemos de nada más que de disfrutar. Listo, después de este check-in, limpian el brazalete y a disfrutar del parque. Ahorita acabamos de entrar y como pueden ver hay gel antibacterial en todos los accesos. La llegada está acompañada de estos nuevos procesos y certificaciones sanitarias. Y miren qué mejor bienvenida con unos flamencos color rosa, unos flamingos. Miren, ellos están cuidando la sana distancia, están separados de los de acá. Y de este lado tenemos unas guacamayas justamente atrás de los flamingos, miren. Qué bonitas guacamayas, Les recuerdo que Xcaret tiene un programa de guacamayas de liberación. O sea, ellas no están aquí siempre. Ellos sí igual también guardan la sana distancia. Yo creo que tienen 1 metro de distanciamiento social. Y de acá tienen 2 metros. Y estamos entrando aquí pues literalmente al inicio de Xcaret. De entrada vemos algo distinto. Es esto. Los nuevos dispensadores de gel desinfectante. Aquí tienen algunas indicaciones. Mantén una distancia, evita tocar la cara,
lava tus manos con agua, desinfecta los objetos, evita tocar superficies y evita contacto físico. Si tienes alguna enfermedad, pues lo recomendable es evitar que acudas al parque. Lo que tenemos que hacer es apretar con el pie. Aquí no tenemos que tocar nada con nuestras manos. Y listo, tenemos gel antibacterial. Es importante andar siempre con el gel antibacterial puesto, porque pues esto nos ayuda y nos protege, más que todo. Eso es lo importante. Y aquí vemos lo primero, lo más interesante, los souvenirs. Algo a lo que estábamos acostumbrados era pues a ver los tenis para el mar, sandalias, y ahora vemos caretas de Xcaret, miren. Hay de diferentes tamaños. Aquí están los precios. Una pieza cuesta 250, dos piezas cuestan 400. Entonces si ustedes quieren comprarse una de souvenir, yo creo que es muy bonita. Hace mucho calor para traerla. Yo estoy sudando mucho con este cubrebocas, pero bueno, hay que acostumbrarse. Tenemos aquí cubrebocas de diferentes colores. Hace rato vimos este verde que está muy bonito, es un color muy pintoresco, pero también hay de diferentes colores: rojo, azul, rosado. Y aquí están los precios. Miren, una pieza vale 59 pesos, 2.68 dólares, y el paquete de 7 vale 399, 18.3. Si son una familia, pues yo de verdad que les recomiendo que se adquieran el paquete. A mí me fascinaron los diseños, creo que están muy representativos de Xcaret, y también hay gel antibacterial. Estos cuestan 69 pesos. De ahí en fuera pues ya vemos los típicos souvenirs, las playeras, peluches, esto que pues generalmente estamos acostumbrados a ver. Para los que ya conocen, saben que esta es la enigmática entrada a Xcaret, y para los que no, bueno, pues les platico. Aquí es donde se inicia, justamente donde está esta gran estrella que nos apunta al norte, al sur, a este y al oeste. Y lo que primero podemos observar es esta línea, este sendero negro, que es parte de las líneas que Xcaret nos ofrece. Les recuerdo, tenemos esta color negro, se encuentra esta color blanco y también está la de color rojo. Cada una te lleva a diferentes actividades. En estos momentos vamos a hacer la línea blanca. Es donde pues yo digo que generalmente están como las cosas más importantes, pero no quiero omitir las que hay en otras líneas, ¿va? Entonces vamos a hacer esta y después vamos a hacer otras actividades, pero primero vamos a empezar en la línea blanca. Entonces vámonos a este punto. Yo adquirí la entrada a Xcaret Plus, lo que me permite tener un locker. Entonces iré a guardar mis cosas. Si ustedes compran esta entrada Plus, lo primero que hagan es ir a dejar sus cosas para no estarlas cargando. En este caso pues yo voy a hacer, como les comenté, el sendero en color blanco, y pues aquí traigo mi ropa para meterme al río. Ahorita no me voy a meter al río porque es una de las actividades que generalmente más se llenan. El río está abierto hasta más tarde. Desde mi punto de vista lo voy a hacer más tardecito, ya que yo haya caminado, que ya me haya cansado, que haya recorrido un buen tramo, pues ya se antoja un chapuzón, ¿no? Llegamos al área Plus. En Xcaret Plus también están esta señalítica de distanciamiento social, además de que te ponen gel antibacterial para que estemos protegidos. Y después de agarrar el casillero, a echarnos un poco de gel. Estamos entrando a la línea color blanca, ruta del pueblo maya. Vamos allá. Para hacer el primer día aquí en Xcaret, si hay muy baja afluencia de gente, solamente está entre el 30 y el 50% de capacidad. Esto para mantener la sana distancia. Esta línea la iniciamos con la ruta al pueblo maya, donde nos adentramos por las grutas, llegando al pueblo, un lugar para conocer más sobre esta cultura, además de que ocasionalmente manejan talleres y actividades, y también venden artesanías. Miren aquí ¿qué es lo que encontramos? Artesanías. Artesanía de madera del cedro y caoba, todas son réplicas de la cultura maya. Ok, ¿estas están en venta o...? Está a la venta la que guste. Ok, miren, pues si ustedes vienen para acá, llevarse una artesanía, un recuerdo de estos, es increíble. ¿Aquí se hacen estas artesanías? Ok, bueno, muchas gracias. Aquí en la aldea maya podemos encontrar diferentes actividades y talleres, como podemos ver aquí. Ahorita está el de Xocoatl a las 10:30. Si ustedes quieren conocer o realizar alguna de estas actividades, pueden programarse. Acá el bro al mediodía, cafecito y un pancito. Un café en el día siempre es necesario, amigos. Síguense. Y yo acá, no, muriendo, pero lo bueno es que aquí hay para rellenar, entonces voy a rellenarlo. Y después de conocer el pueblo maya, nos vamos al aviario. Este santuario contempla la belleza de guacamayas, tucanes,
sopilotes y más. El aviario de Xcaret es el resultado de muchos años de investigación. Aquí se crearon hábitats naturales que permiten el desarrollo de más de 1500 aves mexicanas, algunas de ellas en peligro de extinción. Recorrer este lugar de verdad vale la pena. Estamos llegando al aviario y nos encontramos a esta hermosa pareja. Y acá tenemos a otra bonita pareja de guacamayas. Vamos a entrar al aviario. Está abierto de 8:30 a 18 horas. Gel antibacterial. Aquí lo que creo que estaría mejor, poner aquí una cosita para empujar en vez de utilizar la mano. Recuerden, evitemos tocar esto. Un dato interesante, cuando ustedes caminan encontramos estos tips sobre información de las aves. Este es un área especialmente para ellas, que ellas sean libres, que disfruten de este lugar. Ven este lorito. ¡Cotorrito! Bueno, lo que dijo es que se suscriban al canal. Si igual se preguntan, oye Jesús, ¿y no se salen las aves de ahí? No, bueno, pues tienen una malla para que ellas sean libremente en el paraíso aquí, Ahorita que ya vamos a salir. Importante. Tengan cuidado de no apretarlo tan duro porque me embarré. Acá entre nos, si no hay nadie, se lo pueden bajar un poquito para refrescarse. Recuerden que esto es importante siempre cuando haya personas. Si no hay personas, lo bajamos con mucha precaución y mucha conciencia. Esto es tema de conciencia, yo siempre se los he dicho. Y después toca visitar el mariposario. Estamos aquí en el área del mariposario, pero desafortunadamente en estos momentos no hay mariposas. ¿Por qué no hay mariposas? Bueno, pues porque no es la temporada en esta ocasión. No tiene nada que ver con el tema del COVID. Simplemente hace unas semanas fueron liberadas. Entonces esta zona se encuentra sin mariposas. Nos comentan que dentro de 2 meses aproximadamente vuelven a venir. Las vuelven a poner aquí, pero pues apreciemos el hábitat, que viven muy bien las mariposas, Después del mariposario fuimos a la iglesia de Xcaret. Xcaret tiene varias iglesias, pero decidí conocer esta que está en lo más arriba de la loma, y como podemos observar constantemente están limpiando las bancas para tener una mejor limpieza y desinfección de estas áreas. Y ahora vámonos al cementerio. Desde que lo ves desde lejos te llama la atención este colorido cementerio en forma de cerro. En él se sintetizan elementos del pueblo maya y de la mezcla de culturas que hay en México, desde la época prehispánica hasta nuestros días. Al observarlo con detenimiento podrás ver que tiene una forma de un caracol. Este cementerio cuenta con 7 niveles, 52 escalones que simbolizan los días de la semana y las semanas del año, las 365 tumbas y cada una con diferente personalidad. Cada lápida tiene este tipo de frases muy chistosas, como esta que dice: el que es perico, donde quiera es verde. Con amor de todos tus hijos, menos Ricardo, que no dio nada. Que Dios te bendiga, mamá. Ricardo, si estás viendo este video, tienes que dejarle un like a este video, Aquí hay una tumba llena de tapas de cervezas. Este men se ve que tomaba mucho. Al concluir el cementerio nos dirigimos a la isla donde están los felinos. Amigos, acabamos de llegar aquí al área donde están los felinos. Dale like si ya viste dónde está el puma. Si no lo has visto, ahorita te digo dónde está. El rey de Xcaret es curioso y constantemente está atento a lo que pasa alrededor de su isla. Para los antiguos mayas, el jaguar era un animal sagrado por su fuerza, velocidad y hermosa piel, al que consideraban una entidad sobrenatural llamada Balam. Recuerden que si ustedes se pierden, siempre hay personal aquí y les pueden preguntar, con toda confianza. Uno no conoce a la perfección este parque. Y bueno, ahorita vamos a hacer el río, ya que estamos acalorados. Y mientras vamos a pasar por este sendero, chéquense. Qué buen sendero, Aquí hay zonas arqueológicas, porque bueno, les comento, aquí en Xcaret, aparte de ser un parque, había zonas y vestigios arqueológicos. Los domingos pueden acceder a la zona arqueológica de Xcaret totalmente gratis si son mexicanos. Pero el acceso generalmente es aquí, pero ahorita todo se está manejando en la entrada del Plus. Entonces vámonos a la entrada del Plus, que fue donde dejé mis cosas. Dejo esta cámara y pues nos vamos a mojar las patas un rato. En el río no es necesario el uso del cubrebocas, ya que como sabemos el virus no sobrevive en agua salada. Bueno, eso fue lo que nos dijeron. Vemos aquí estos letreros de sana distancia. Procederemos a cerrar este locker. Muchas gracias, amigo, nos ayudaste un buen. Oh, rayos.
En Xcaret existen 3 ríos, el río Azul, río Maya y río Manatí. Los 3 desembocan a las orillas del mar, junto a manglares habitados por flamencos rosas. Tienen una extensión aproximadamente de 600 metros y una profundidad de 1.60 metros. Cuentan con salidas intermedias en caso de que quieras concluir antes del recorrido. El uso de chalecos salvavidas es obligatorio. Mi recomendación es que te vayas por el río Maya, ya que ofrece vistas más espectaculares. Este río es de agua salada y para las actividades acuáticas no es necesario el uso de cubrebocas. Váyanse así, al revés, disfrutando del sol, dejándose llevar por el río, porque algo que les tengo que decir es que este río tiene un poco de corriente que te ayuda, La verdad es que uno que no es bueno nadando, sí le ayuda, le da un empujoncito para llegar al destino. Lo interesante es que están estas sogas, por si ustedes se cansan, nada más empujan, sin problema, Dato interesante, aquí están estas cámaras donde ustedes escanean su código y pueden tomarse fotos. Esto tiene un costo aparte. Yo se los recomiendo si es la primera vez que vienen, porque la verdad las fotos que sacan aquí están muy padres. Si ustedes quieren venir para estas fechas, lo que se van a encontrar es demasiada tranquilidad. Es bueno venir también, si no quieren venir se pueden aguantar unos meses más. Y después de un buen recorrido, a lo lejos vemos estas letras de Xcaret que indican que hemos concluido el río. Hemos concluido el río Maya. Ya uno se refrescó, ya está más fresco. Hace rato estábamos sudando bien cañón. Posterior a esto, lo ideal es dejar nuestro chaleco y nuestras aletas y pasar al área en donde está nuestra maleta con los objetos que dejamos al inicio del río, ya que los trasladan hasta donde finalizamos este recorrido. Luego, un buen regaderazo y a disfrutar de la increíble vista al mar, que justamente está a un costado del río. Llegamos a la playa y aquí no hay sargazo, aquí hay sargazo. No, no es cierto, amigos, no hay nada de sargazo aquí. Está bien limpia, bien tranquila. Sí se van a poder meter a la playa, siempre y cuando guardando esta sana distancia. Y no hay mucha gente, entonces a disfrutar unos chapuzones aquí, ¿no? Y bueno, amigos, nos encontramos aquí a una familia. Hola, familia, ¿cómo se la están pasando? Excelente, excelente. Ahí está, pues dicen que ven nuestros videos. Muchísimas gracias, se les agradece. ¿Cómo se le están pasando el día de hoy? ¿Qué tal? Bien. Sí, divertidos. ¿Cómo ves esta nueva experiencia? Amable y como dije, no hay mucha gente, así que estamos protegidos, cubrebocas, mucha gente, así que advertencia muy buena aquí últimamente en Xcaret. La gente de Xcaret ha estado muy al pendiente de todas estas nuevas medidas, ¿no? Pendiente, sí, con sanitación y claro, no hay mucha gente, así que siento bien aquí, estando aquí en Xcaret. Ok, bueno, pues sígansela pasando increíble, familia. Muchísimas gracias por visitar el Caribe mexicano. Se les agradece, ¿va? Órale. Algo que podemos encontrar aquí es que están estos pequeños letreros de asientos cancelados, precisamente para guardar esta sana distancia dentro de las playas. Esto es algo nuevo que no lo habíamos visto, es parte de esta nueva normalidad. Y el gel antibacterial está en todos lados, Aquí lo podemos ver. Nos encontramos aquí a otro amigo que igual es seguidor del canal. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo te la estás pasando? Hola. Pues bien, yo la verdad que he visto con la nueva normalidad que ahora está pasando en toda la Riviera Maya.
Acá en Xcaret sí he notado que están puntos con gel antibacterial y no, en la entrada me pidieron que mientras no sea actividades mojadas era preferible ponerse el cubrebocas, pero yo la verdad como turista yo acá en la Riviera Maya, la verdad veo que se están haciendo bien las cosas y el parque sigue con normalidad. ¿Te sientes seguro estando aquí? Sí, la verdad sí, porque todo el personal trae cubrebocas y yo veo que toda la gente está siguiendo las normas de ponerse el gel antibacterial. Eso es bien importante, ¿no? Que a pesar de que lo que nos dice Xcaret, pues nosotros sigamos estas medidas, ¿verdad? Sí, perfecto. Mientras todos lo sigan, todo va a seguir bien. Entre todos nos cuidamos. Bueno, pues vamos a seguir disfrutando de esta increíble playa y muchas gracias, hermano. Sí, y después de disfrutar la playa y aplicarte un poco de gel antibacterial, te recomiendo que visites el área de tortugas. De las 7 especies de tortugas marinas que existen en el mundo, todas anidan en las costas de México y 4 de ellas se encuentran en Quintana Roo. Xcaret tiene un programa para cuidarlas y que estén a salvo. Bueno, este es un programa que inició hace más de 25 años aquí en Xcaret. Cada año traen aproximadamente 200 tortugas bebés de una playa cercana aquí a Xcaret y les dan el cuidado especial durante 17 meses. Después de 17 meses, aproximadamente en enero, febrero, las liberamos al mar, que es ya un poco más grandes, ya con más probabilidades de sobrevivir, ya no tan pequeñitos como cuando nacen. Eso para cuidar y preservar la tortuga, ya que todas las especies que existen están en peligro de extinción. De igual manera, te invito a visitar el acuario de arrecife de coral. Podrás observar aquí y en cualquier lugar, el equipo de Xcaret siempre está limpiando cada área para que estés seguro. Aquí podrás observar más de 5000 organismos marinos, entre medusas, caracoles, peces de colores, rayas y estrellas de mar. Dato interesante, en este acuario es el único en el mundo porque se han podido desarrollar todos los ecosistemas arrecifales gracias a su moderna tecnología. Algo que nos encontramos en todos lados es el gel antidesinfectante. Esto está en cada área, en cada espacio. La gente de Xcaret sí se ha preocupado por poner estos dispensadores en cada área y en cada sala del acuario. Otro poco más de gel antibacterial. Vamos a recorrer el parque, a cambiarnos y a comer porque la verdad ya hace mucha hambre. Ahorita vamos a buscar qué restaurantes están abiertos porque el día de hoy, que es 15 de junio, el día de la reapertura de Xcaret, no todos los restaurantes están abiertos. Entonces vamos a buscar cuál sí, para que ustedes lo conozcan y pues a darle, porque ya de verdad que hace mucha hambre. Ahorita vamos a comer aquí en el restaurante mexicano La Cocina. Vamos a darle. Al llegar al restaurante nos reciben en recepción, nos checan la temperatura, nos dan gel antibacterial y nos guían a nuestra mesa. Ya llegamos aquí, hace demasiado calor, amigos. Y lo que es importante aquí es que, bueno, pues ya nos podemos quitar este cubrebocas. Ufa. Entonces ahorita vamos a ver cómo va a ser el proceso de pedir la comida, porque antes pues estábamos acostumbrados a que nos parábamos, agarrábamos la comida y ya nos servíamos a disfrutar, pero ahora vamos a ver cómo va a ser este nuevo proceso. ¿Será que haya cambiado? Vamos a verlo. El proceso para pedir la comida ahora es un poco distinto. Se trata de un buffet asistido, donde tú ordenas lo que quieres pedir y el chef o personal del restaurante te proporcionan la comida. Hola, ¿a ti te pido? ¿Puede ser cochinita pibil? Claro. 100 tacos, por favor. Generalmente estábamos acostumbrados a tomar las pinzas. Ahora ya no es así, ahora todo es asistido. Pedí unos tacos de cochinita porque es algo muy típico de la región. Vamos a probarlos, a ver qué tal. Yo digo que deben de estar buenos. Y pues ahorita vamos a ver qué show. Este no es cerveza, es cerveza. Si adquieres el plan de Xcaret Plus, tienes la posibilidad de una comida al día en cualquiera de sus restaurantes. Te sugiero que no entres o no vayas a pedir una bebida antes porque te checan el brazalete, y si te lo checan antes ya no podrás entrar de nuevo a comer. Entonces mi recomendación es que solamente ingreses una vez al restaurante, que sea en el momento que vayas a consumir tus alimentos. Listo, pues ahora ya estoy recargado de energías, ya comimos, ya estamos al 100, vamos a seguir a la siguiente actividad. La actividad del río del Paraíso es ideal si deseas recorrer el río mediante una balsa.
Navegarás por aguas cristalinas y observarás paisajes del sendero de la selva tropical, además de que en tu recorrido puede llegar a ver cangrejos azules, iguanas y más flora y fauna de la Riviera Maya. Ahora que ya bajé la comida y disfruté de un buen paseo en la laguna, toca aprovechar los diversos espectáculos que Xcaret te ofrece por las tardes. Chequense, amigos, aquí están los espectáculos. Todos están activos, pero están en diferentes horarios. ¿Por qué? Porque así pues hacemos que se distribuya la gente en todo el parque y no todos estén en el botellófono o en las danzas prehispánicas. Entonces cada uno está acomodado en diferentes horarios. Ahorita son las 4, vamos a ver a cuál vamos. El primer espectáculo que te quiero recomendar es la Fiesta Charra, patrimonio inmaterial de la humanidad. En esta ocasión, este show y casi todos cambiaron debido a que los actores tienen cubrebocas y caretas. Observarás a charros mexicanos dar una magnífica exhibición de movimientos en caballos aztecas de gran linaje. Pasa una tarde inolvidable en este rincón mexicano. Terminando el show, lánzate a la danza prehispánica, muy cerca del pueblo maya. Déjate llevar por la poderosa energía de las danzas prehispánicas. Aquí podemos ver a los danzantes mayas muy actualizados con cubrebocas para protegerse. Un show fantástico y enigmático rodeado por el río subterráneo y la selva. Cancelados, recuerden mantener distancia. Ok. Y finalmente el show más esperado de todo el día, Xcaret México Espectacular. Miren, de entrada ya vemos que hay que mantener la distancia con estos letreros. Tú eliges dónde sentar. Vamos a sentarnos lo más enfrente posible para tener unas buenas tomas para ustedes. Algo que me comentaron aquí, porque la verdad se me hizo raro, este lugar está muy pequeño a comparación del salón en donde se hace el espectáculo de Xcaret, que es muy grande. Este tiene capacidad para 1000 personas, pero en estos momentos con estos elementos de asientos cancelados tiene capacidad entre 500 y 600 personas, que es lo que tuvo capacidad el día de hoy el parque. Pero si llegan a tener más personas, se tendría que hacer 2 shows. Esto con la finalidad de que todas las personas puedan disfrutarlo. Habrá que ver ahorita el show si lo cambiaron, si sigue siendo el mismo, si a lo mejor lo redujeron. Otra cosa que bueno, para los que ya han venido a Xcaret, saben que cuando uno llegan, aquí hay velitas que se prenden durante una parte del show. Ahorita no vemos estas velas, no están en ningún lugar. Solicitamos mantener el uso de su cubrebocas durante toda la función. Este show reúne a más de 300 artistas en escena, en un viaje a través de la historia de México, desde la época prehispánica, la conquista, la época colonial, el México independiente y la revolución, para finalmente llegar al México de hoy, un país con una mezcla milenaria de cultura y tradiciones. Te recuerdo que debido a la seguridad 360, se contarán con 2 horarios para disfrutar del espectáculo. Esto debido al distanciamiento físico y que se realiza en un foro al aire libre. El único show que no apareció fue la danza de los viejitos, pero supongo porque son un grupo vulnerable en estos momentos. Entre aplausos, diversión, risas y música, es increíble ver a los artistas con cubrebocas y caretas. Con esto nos damos cuenta que estamos en una
realidad totalmente diferente y que a pesar de cualquier adversidad, Xcaret tendrá una buena experiencia para ofrecerte. Y bueno amigos, hasta aquí el día de hoy. Ya salimos del parque, no hay nadie por aquí. Ufa. Cuéntenme aquí en los comentarios qué les pareció esta experiencia en el Parque Xcaret con estas nuevas medidas de protección sanitaria. Sus comentarios siempre son bien importantes para que yo pueda seguir generando este tipo de contenido. Así que por favor, hazme saber aquí en los comentarios qué te pareció, cómo lo viste. A mí la verdad me pareció bien. Yo creo que estamos entrando en una nueva era donde debemos de cuidarnos entre todos, debemos ser conscientes y debemos de protegernos. No nos podemos quedar encerrados por 10, 20 o 30 años. Tenemos que salir, pero si salimos debe de ser de una manera donde nos cuidemos y protejamos. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerda que tu like, tu suscripción y cuando activas la campanita es bien importante para que yo pueda seguir generando contenido. Así que por favor activa esa campanita, no te cuesta nada, no te pido dinero amigo, solamente activa esa campanita y dale a suscribir. Nos vemos para la próxima, yo soy Jesús Milán y adiós.